Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? En estos últimos programas nos hemos ocupado de los enemigos de la fe católica, hablando del mundo de lo oculto. Abordamos el tema del demonio, las sectas, la nueva era, los masones, los rosacruces, la teosofía, los nuevos movimientos religiosos, las sectas. Ahora vamos a abordar el tema de las ideologías como sustitutas de la religión y por lo tanto también enemigas del cristianismo. Cuando falta Dios en el mundo de los hombres, ellos querrán llenar ese hueco, ese vacío, sustituyendo a la religión. Y por eso tenemos que decir que las ideologías es un sistema de ideas simplificado para el uso de las masas, con fines para ejercer el poder sobre ellas. Las ideologías tratan de absolutizar lo que es relativo, como por ejemplo la libertad, la nación, el proletariado o la raza. Son falsos absolutos que tratan de ocupar el lugar de Dios. Podemos decir también que las ideologías son inmanentes, es decir, prometen una felicidad en el más acá para olvidarse del más allá. Para las ideologías, la felicidad del hombre se construye en la tierra y se descarta el paraíso que Dios prometió a sus hijos. La Iglesia ha emitido varios documentos sobre las ideologías en el tiempo en que éstas necesitaban una palabra de los papas. Por ejemplo, Pío XI tiene varios documentos contra el fascismo, critica también al nazismo y al comunismo. Sobre el capitalismo podemos tomar cualquier encíclica que hable de la doctrina social de la Iglesia, de Juan Pablo II o de Benedicto XVI como Caritas in Veritate. Hoy vamos a hablar sobre una ideología, la más difundida en nuestro mundo occidental, que es el capitalismo. Y para ello citamos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, que dice: «Nadie puede servir a dos amos, porque verá con malos ojos al primero y amará al segundo, o bien preferirá al primero y no le gustará el otro. Es imposible servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas». El liberalismo podemos definirlo como una corriente política que exalta al individuo y a su libertad. Propone que el Estado tenga un poder limitado respecto a las libertades de las personas. El Estado no debe de violar los derechos individuales de los ciudadanos y, por supuesto, esta ideología critica abiertamente la monarquía absoluta. Los medios que emplea el liberalismo son la representación política de los ciudadanos, la separación y la limitación recíproca de los poderes políticos y el establecimiento de un Estado de derecho. El hombre es juez único de sus propios fines y la naturaleza humana es básicamente individualista. El individuo es superior a cualquier sociedad y el Estado es producto del hombre. La esencia del ser humano es la libertad. Para esta ideología, el hombre no tiene vínculos de subordinación, no debe estar subordinado a nadie y es un individuo autónomo. En cuanto a ideología, el liberalismo nunca ofrece los valores últimos para responder a las preguntas más profundas sobre la existencia humana. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de la muerte? Eso no se lo pregunta esta ideología. De hecho, sería peligroso afirmar la existencia de una verdad absoluta, última y definitiva en la vida del hombre. Es decir, sería peligroso hablar de Dios, al cual los hombres deben estar sujetos. El sistema económico en el que se basa el liberalismo es el capitalismo. Y las características del capitalismo son básicamente el apoyo a la propiedad privada,
de los medios de producción, el libre mercado y la búsqueda del beneficio. Se subraya en esta ideología que el capital es el elemento que genera la riqueza y el Estado no debe tener intervención o debe tener la mínima intervención para regular las relaciones económicas. Este modelo económico, cuando se aplica sin otros criterios, lejos de resolver los problemas económicos, suele agravar la desigualdad que hay en la sociedad. A finales del siglo XIX, el rápido proceso de la industria y el respeto absoluto a la libertad económica creó una aristocracia capitalista y una enorme masa de proletarios que se estaban muriendo de hambre. Lo importante era obtener el mayor beneficio económico posible sin tomar en cuenta el deterioro de las condiciones de los trabajadores. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se dieron cuenta de que este sistema no podía resolver la integración social y que era algo muy peligroso porque o se cambiaba un poco la ideología o se corría el riesgo de vivir en conflictos sociales permanentes. Y esta fue la causa de que después apareciera el neoliberalismo, que es un capitalismo pero un poco más atento a los problemas sociales. Y hoy nos encontramos frente a una revalorización de las tesis clásicas del capitalismo debido al fracaso económico de la Unión Soviética y de los sistemas socialistas en el mundo. El mayor problema del liberalismo está en la cuestión moral. El criterio último para establecer las normas morales es el individualismo. Es decir, la persona se da su propia ley moral. Se absolutiza tanto al individuo que se termina por ser intolerante con los que piensan de manera diversa. La libertad del hombre se vuelve contra sí mismo y se va convirtiendo en un totalitarismo ideológico en el nombre de una libertad que no se respeta cuando otros piensan diversamente. Este tipo de capitalismo es totalmente anticristiano porque quita a Dios del horizonte y sin Dios el hombre comete muchísimas injusticias. Otra característica propia de la sociedad capitalista y liberal es el consumismo, que es una forma de consumo no necesario, característico del capitalismo que actúa como un mecanismo para sostener toda la actividad productiva creciente. Se crean hábitos de consumo que no son necesarios, se induce a comprar bienes superfluos y se presiona para que el consumidor gaste continuamente el dinero. Esta mentalidad consumista, individualista y poco solidaria es, en buena medida, la culpable de tanta desigualdad que hoy se vive en el mundo. Una sociedad basada únicamente en este sistema ideológico liberal capitalista es una sociedad sin una auténtica alegría, porque la alegría se vuelve solamente superficial, lo que produce el consumo, la búsqueda de placeres y finalmente las personas se quedan con sentimientos de culpa grandes que están en el fondo del corazón. Las satisfacciones son de corto tiempo y al final, cuando ya no hay nada más que celebrar o disfrutar, viene un sentimiento de desengaño que tarde o temprano se va a transformar en amargura o en odio contra uno mismo. Podemos decir que este modelo de felicidad es engañoso porque no permite la posibilidad de alcanzar formas más elevadas y más sensatas para alcanzar la felicidad personal. Continuaremos con este tema del liberalismo como enemigo de la fe católica en los próximos episodios. Mientras tanto, ten un muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.